Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, que Dios les bendiga. De verdad, qué enorme privilegio que esta noche Dios me da poder dirigirme a ustedes, amados pastores, amados líderes, y poder recibir una palabra que estoy seguro que será de bendición para tu vida. Como parte de la Junta Directiva de la Coalición Ministerial Guatemalteca, en esta noche quiero dirigirme a tu persona. En este tiempo tan difícil, en este tiempo que la iglesia pareciera, amado hermano, que se ha quedado en el olvido. Pero antes de ir a la palabra del Señor, yo quisiera pedirte el favor que oremos, que pongamos en las manos del Señor esta reunión y que juntos podamos recibir hoy una palabra que sea de bendición. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, que hoy nos das a muchos pastores, a mucho liderazgo, estar conectados por este medio y recibir una palabra que estoy seguro, Señor, que será de bendición. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas. Señor, yo me hago a un lado. Señor, yo no soy nadie si tú no estás conmigo. Y te pido que la palabra, Señor, que tú has puesto en mis labios y en mi corazón, hoy edifique, Señor, tu cuerpo. Hoy edifique la vida de cada pastor, Señor. Y que aunque es un mensaje duro, Señor, sea de mucha, pero mucha bendición para cada uno de tus siervos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Así que Dios te bendiga nuevamente. Qué bueno que hoy puedas estar conectado y puedas recibir esta palabra que estoy seguro que viene del corazón de Dios en esos tiempos tan difíciles. Se me fue asignado, amado hermano, poder hoy traer una palabra de bendición, y el Señor puso este mensaje desde hace mucho tiempo en mi corazón. Porque pareciera que la iglesia de nuestro Señor Jesús en este tiempo está quedando en el olvido. Pareciera, amado hermano, y hoy por favor no lo tomen nada personal, es más, no conozco muchos de ustedes, pero pareciera que la iglesia tuviera temor, que la iglesia en este tiempo estuviera escondida. Y hoy el Señor quiere exhortarte, amado pastor, a que vuelvas a tu primer amor, a que vuelvas a depender de Él, a que vayas a su presencia, a que sea en su presencia, amado hermano, que el Señor venga a hablarte a ti, porque en cada uno de los siervos del Señor Dios hizo un llamado. Y hubo un momento en tu vida que había una pasión, que había algo que ardía aquí en el corazón por hacer la obra del Señor. Pero en este tiempo, amado hermano, muchos se han enfriado, muchos se han acostumbrado, muchos tienen tanto conocimiento teológico que creen ahora que eso es suficiente y se les olvidó lo más importante, que es la intimidad con el Señor. Y perdone de la manera que voy a hablar. No soy una persona que teológicamente tengo una licenciatura, no tengo grados de académicos en cuanto a la teología, ¿verdad? No tengo maestrías, amado hermano, pero sí quiero dejarte algo esta noche en tu corazón. Aquí hay un siervo con un corazón inquebrantable por hacer la obra de Dios, un hombre de Dios que está dispuesto a hacer lo que sea por amor a su nombre. Y espero, amado hermano, que hoy esta palabra edifique tu vida, te confronte y te levante donde tú estás como siervo del Señor Jesús. Ese es un llamado a la reflexión. Es un llamado, amado pastor, para hacerte recordar qué es lo que has estado predicando en este tiempo. Para hacerte recordar y para traer a tu memoria una vez más que tú eres el pastor, que tú eres el siervo de Dios, que tú eres quien Dios levantó para su obra en este tiempo. ¿Y de qué has estado predicando últimamente? ¿Cuáles han sido tus mensajes? Y con mucho respeto digo esto, ¿será que tienes ya un repertorio de prédicas? Donde ya sabes de qué vas a predicar, y ya solo alistas el lugar, el momento, y ya pones tu tablet, tu computadora, tus notas, qué sé yo. ¿Y se te ha olvidado lo más importante, que es ir a la presencia del Padre? ¿Se te ha olvidado por algún momento cuando el Señor te llamó a este hermoso ministerio? ¿Se te olvidó por algún momento el tiempo que pasabas en la intimidad con el Señor? Es un llamado a los pastores de lo que el Señor puso en mi corazón. Y no sé cuántos van a escuchar ese mensaje, pero si tú lo estás escuchando, amado hermano, deja que el Espíritu Santo te ministre hoy, hable a tu corazón, hable a tu espíritu.
y que te levantes como un guerrero en estos tiempos de nuestro Señor Jesús. Yo quiero preguntarte esa noche, ¿qué pasó con esa iglesia llena de poder que nos habla en el libro de Hechos, la Biblia? ¿Qué pasó con esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo? No, hermano, no es una excusa que los templos estén cerrados ahora, porque en este tiempo debería de evidenciarse lo que por años tú has predicado a tu congregación, el mensaje que Dios te dio a tu iglesia, a tus miembros. Ese tiempo debería ser un tiempo donde tu iglesia esté preparada, esté llena de fe, esté llena de esa palabra de vida en sus corazones y que no tengan temor alguno de lo que está viviendo. Y por eso empiezo con esto que has estado predicando. ¿Cuáles serán tus mensajes? ¿Qué tipo de mensaje le estás dando a la congregación que Dios te dio a pastorear? Y con mucho respeto digo eso, mensajes bajados de internet, mensajes solo de copy y paste y copiados de otros pastores. ¿Te acostumbraste tanto a este ministerio? ¿Te encargaste tanto de tantas obras que hay que hacer en el ministerio, de tanto que tenemos que hacer los pastores, que se nos olvidó lo fundamental y lo principal, ir a su presencia? Mire, y le voy a dar un tip esta noche. Las personas de nuestra congregación deberían ser enseñadas en las verdades de la fe que tienen que ver con nuestra salvación. Allí es donde debería estar el mensaje centrado. Nuestros mensajes no pueden dejar de ser cristocéntricos. Nuestros mensajes, amados hermanos, todo el tiempo tendrán que ver con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y la fe debería ser de esa fe verdadera que nos habla la palabra y que tiene que ver que la mayor de ellas es creer en nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, y que gracias a eso tendremos vida eterna. Pero yo sé muy bien que usted sabe la palabra, y yo esta noche no he venido a darle una elocuencia prédica de tantos mensajes y de tantas citas bíblicas que pueden hablar acerca del tema que hoy te estoy dando. Hoy vengo a abrirte mi corazón como pastor de lo que he visto en este tiempo, de lo que mis ojos han sido testigos, de lo que he visto en este tiempo por todos lados, de cómo el corazón de muchos pastores se enfrió, de cómo el corazón de muchos pastores se desvió y fueron tras otros dioses. Pero vaya conmigo a Hechos capítulo 3, verso 3. Escuche esto, porque esta fue la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Esta fue la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿dónde está esa iglesia en este tiempo? ¿Dónde están esos pastores que aman la presencia del Señor? ¿Dónde están esos siervos de Dios que anhelan hacer su voluntad? ¿Dónde están esos siervos de Dios que dispusieron un día en su corazón no contaminarse con el mundo ni nada de lo que este mundo pueda traerte? ¿Dónde quedó el corazón del pastor que Dios llamó a ser de ti? Y que en algún momento te desviaste y ni siquiera viste por dónde ni sentiste, pero en algún momento tu corazón se desvió. Hechos capítulo 3, verso 43 dice la palabra de Dios: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si algo Dios un día vio en ti fue la sencillez de corazón que pudiste tener. De ese corazón que amaba a Jesús y apasionado por Él, por las almas y por la pasión que había en Jesús, por tantas almas perdidas. Un día la tuviste tú. Pero ¿en qué momento dejaste todo eso? Por ser conocido, por ser famoso. ¿En qué momento dejaste lo más importante, que era la presencia de Dios en tu vida? Por tantas otras cosas que no es que no valgan la pena, pero no deberían de llevar la prioridad que llevan en tu vida. Sí, amado hermano, pareciera que la iglesia se está desapareciendo. Pareciera que la iglesia de este tiempo se está desvaneciendo. Y los únicos culpables somos nosotros, los pastores. Creo con todo mi corazón que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Y que el mismo poder que operó en el libro de los Hechos sigue operando en este tiempo en aquellos que están dispuestos a morir a sí mismo por tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Hoy el Señor está llamando a que sus siervos regresen a la intimidad, porque en la intimidad, amado hermano, es donde todo nos es revelado, es donde el Señor viene a hablar a nuestros corazones. Cuánto anhelar a que esta noche tu espíritu reciba esta palabra y vuelvas a ese primer amor. Si un culpable hay de lo que hoy la iglesia sucede, de cómo la iglesia se aún el hazmerreír de muchos, es de nosotros los pastores. Por la manera en que hemos trabajado, por la manera en que hemos hecho mal las cosas, por la manera en que nuestros ojos se desviaron detrás de otros dioses como Baal, por la manera en que nuestro corazón se desvió aún detrás de las riquezas, aún buscando feligreses que tengan alguna condición económica, y muchos pastores están llenando las arcas creyendo que están engañando a la gente, y a través de la fe de la gente están llenando sus bolsillos. Que Dios te reprenda, amado hermano, y disculpa que te hable esta noche de esta manera, pero necesitamos volver, tú que tienes un llamado del Señor, necesitamos volver a la intimidad con el Padre. Nosotros somos los culpables por nuestro mal testimonio, por creer que la sabemos todo, porque algunos se han aprovechado aún de la fe de las personas y de la posición que tienen como apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Y se nos olvidó este principio, que el primero que vino a servir fue Jesús. Y tu posición, amado hermano, no es de ser servido, es de servir, es de amar. Y muchas veces se nos olvida que el Espíritu Santo es quien convence los corazones. Nuestro deber es amar. Nuestro deber es cuidar el rebaño que nuestro Padre nos dio, cuidar las ovejas que Dios nos dio. Y si tú no lo estás haciendo, hoy te hago la exhortación a que vuelvas a esos principios. Porque si algo ha de demandar Dios de ti, no es de qué tan grande fue tu iglesia, no es de cuántos miembros tuviste, qué hiciste con las almas que Dios te dio. Las pastoreaste, les diste pasto, los confrontaste, los levantaste, les enseñaste. ¿Qué estás haciendo, pastor? Y yo he sido el primer confrontado. ¿Sabe? Cuando Dios me hace el llamado, me dice: serás un predicador de los últimos tiempos, de la última generación, y predicarás sobre las sendas antiguas. Y yo no entendía eso al principio, porque en algún momento pensaba que tenía que ser como de repente demasiado cuadrado, demasiado religioso, y que todo era pecado. No, amado hermano, tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que entender que como pastores no podemos vivir un día sin su presencia. No podemos tomar un paso sin ir tomados de la mano de Él. No podemos hacer lo que nosotros pensamos. No podemos creernos superiores a nadie. Recuerda esto: un día Dios te escogió por la humildad que había en tu corazón. Y con mucho respeto digo esto: si es que te escogió y no te escogiste tú mismo, y no te hiciste un apostolado, no sé cómo se llama ni eso, o te llamaste profeta, o te llamaste pastor, o te llamaste evangelista o maestro, como quieras, todo lo que es del Señor permanece. Y aunque estos han sido tiempos difíciles, los siervos del Señor han permanecido. Y estoy convencido y estoy seguro que en este tiempo muchos siervos del Señor han ido a la intimidad. Han buscado su rostro tal vez como nunca antes, porque ahora ha habido el tiempo, porque ahora nos hemos dado cuenta de lo que realmente es necesario. Y si no lo has hecho, amado hermano, ¿qué estás esperando? No puedes pretender tener el Espíritu Santo y la gloria manifestada en tu congregación si como pastor tú no eres el primero que lo busca. Y creo que todos hemos leído el libro de Ezequiel, capítulo 23. Pero quiero recordártelo una vez más de lo que Dios está hablando en su palabra en este hermoso libro.
Hoy mi anhelo no es traerte una super enseñanza donde digas, wow, qué revelación, qué palabra más. No, amado hermano, quiero abrirte mi corazón como pastor, porque no podemos seguir igual. No podemos seguir igual como pastores. Dios está esperando un remanente de pastores y siervos de Él que se levanten llenos de poder, llenos de gracia, llenos de su favor en estos tiempos tan difíciles, y que prediquen la palabra, que prediquen la bendita palabra. Ezequiel capítulo 23, quiero leerte la versión, nueva traducción viviente. Dice su palabra: ¿qué aflicciones espera a los líderes de mi pueblo, a los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y han esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar. ¿Has estado cuidando de tu rebaño? ¿Has estado cuidando de tus ovejas en ese tiempo? Pastor, te hablo esta noche con todo mi corazón. ¿Has estado al tanto del rebaño que Dios te dio a pastorear? ¿Los has amado por lo que son, no por lo que te pueden dar? Es que yo me siento a veces tan frustrado de escuchar a tantos pastores predicar cualquier cosa menos el evangelio. Engañar a tantas personas, emocionarlas y manipularlas de tal manera que sus bolsillos se llenen, pero no hay un amor hacia sus ovejas. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores: en vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor, ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo el Señor he hablado. Y que tú y yo seamos de esos pastores responsables que el Señor llame en este tiempo, que amen a sus ovejas, que cuiden su rebaño por amor a su nombre, por amor a su nombre, amado hermano. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey de David. Él será un rey que gobernará con sabiduría y hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Verso 7. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá: tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán: tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y de todos los países a donde Él los envió al desierto. Entonces vivirán en su propia tierra. Ponga atención al verso 9. Mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas, y me tiemblan los huesos, y me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición, y la tierra está de luto, y los pastos del desierto están resecos, y todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. Wow. Y cuando yo escuchaba esto, y cuando yo leía y escudriñaba esta palabra, amado hermano, cuánta realidad hay en esto. Cuántos falsos pastores se han levantado en todo el mundo, y lo que menos tienen es amor y temor por Dios. He visto sus hechos despreciables,
aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Por lo tanto, los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos. Serán perseguidos en la oscuridad y allí caerán, pues traeré desastre sobre ellos en el tiempo señalado para su castigo. Yo el Señor he hablado. Vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. Tú, amado profeta, escucha esto. Porque si algún profeta tiene que hacer es estar en la intimidad con el Señor. Tú no puedes estar diciendo, dice el Señor. Tú no puedes estar diciendo por una emoción propia, estar declarando en el nombre del Señor. Vuélvete a Jehová. Si tienes ese don profético en ti, ve a la intimidad y deja que sea Él el que hable de verdad a tu corazón. No te dejes dominar por tus sentimientos y por lo que tú puedas pensar. ¿Sabe qué triste realidad es? Ver cómo muchos, al ver la apariencia de las personas, cómo están vestidos o qué es lo que tienen, van y les tiran una palabra profética para tener algún tipo de bendición de esas personas. Que el Señor nos reprenda. Si como pastores, como profetas, como apóstoles hemos caído en ese grave error, nuestro deber una vez más, amado líder, amado pastor, es predicar la santa y bendita palabra de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas: los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de maldad. Es debido, amado hermano, a muchos de los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, que no han estado haciendo un trabajo íntegro, correcto, sano delante de Dios, que el mundo se ha corrompido también, porque dejamos de predicar el evangelio tal cual es, porque hemos dado un mal testimonio ante la sociedad, a esa sociedad que un día le tenía temor a la iglesia, hoy le da risa. Hoy la iglesia cristiana evangélica es un hazmerreír en muchos lugares, y nos critican y hablan mal de nosotros, y hablan que los pastores son unos vividores, que se aprovechan de los diezmos. Cuánta palabra hoy no es lanzada en contra de cada uno de los siervos del Señor. Y yo le oro al Señor para que tanto tú como pastor como mi persona permanezcamos fieles al Señor en medio de todo esto. Pero tenemos que levantarnos, amado hermano. Tenemos que levantarnos y predicar la palabra de Dios. La iglesia de Jesús nunca quedará en el olvido, porque Él mismo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y a raíz de eso se levantaron los apóstoles, sus discípulos, y predicaron la palabra por toda Asia. Hombres llenos de pasión, hombres que estuvieron dispuestos a morir apedreados, a morir crucificados, por amor a Jesús. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. Escuche eso. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra: no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: no les sucederá nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. Tanto pastor, apóstol como profeta te estoy hablando esta noche. No uses el nombre de Jesús en vano. No digas: el Señor dijo, cuando el Señor no ha dicho nada. Ve a su presencia, porque entonces sí el Señor te hablará. Vive en santidad, porque entonces sí serás un vaso de honra en sus manos. Vuelve a tu primer amor.
Vuelve a esa pasión que un día encendió tu corazón por servirle. Dejemos de estar predicando cosas que no son y comencemos a hablar la palabra de Dios en estos tiempos finales. Porque, como te digo y te repito y recuerdo, hay un remanente que el Señor usará en estos últimos tiempos. Y yo quiero ser parte de ese remanente. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado. En los días futuros, ustedes entenderán todo esto con claridad. Esos días llegaron, mis hermanos. Estamos viviendo esos días. La iglesia tiene que levantarse. Pastor, tienes que levantarte. Que no abrir los templos no sea una excusa barata para no pregonar la palabra de Dios y para no evangelizar. Tú eres siervo de Dios. Tú eres un escogido del Padre. Para este tiempo el Señor te ha amado. Yo no envié a estos profetas. Sin embargo, va de un lado a otro lado afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia, me hubieran escuchado y habrían hablado mis palabras. Aquí está la clave. Y ese es el mensaje que quiero dejar a tu corazón, pastor, profeta, apóstol, como quieras llamarte. Es en su presencia donde todo es revelado. Y debes volver a su presencia. Debemos volver a su hermosa presencia. Allí será revelado lo que se te hará de decir. Pero hoy su presencia se volvió una computadora. Hoy su presencia se volvió una tablet. Hoy su presencia se llama Google. Hoy su presencia se llama el Internet. El Señor te amó porque tiene planes contigo. No seas copia de nadie. No imites a nadie. Eres escogido de Dios. Y si tú estás pastoreando, estás liderando, es porque Dios tiene un propósito contigo. Pero no te contamines. Amado hermano, en ese tiempo no te contamines. Deja de señalar a otros. Deja de juzgar a otros. Deja que Dios haga la obra en ti. Porque en lo que tú estás viendo cómo otros hacen mal las cosas, estás dejando tú de recibir la bendición que Dios tiene para ti. Mire, es una realidad que en este tiempo, por todo el mundo, se han levantado tantos falsos profetas, tantos falsos pastores, tantos falsos apóstoles, declarando, decretando y diciendo cualquier cantidad de cosas, y no se ha cumplido. Porque no puedes pedir algo sobre la soberanía de Dios, y eso tenemos que tenerlo claro. Estoy seguro que si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios un día te llamó, es porque Dios un día te escogió, y te envolviste con tantas cosas, menos en su presencia. El Señor esta noche está hablando a sus hijos, a sus siervos, porque muy pronto, amado hermano, muy pronto, el Señor vendrá por su amada, por su esposa, por su pueblo santo, y tendrás que rendir cuenta de cada una de las personas que Dios te puso a pastorear. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Somos los responsables de hablar la palabra de Dios y de hablarle al pecado tal como el pecado es, y hablar con palabra de Dios. Y mire esto, y con esto voy terminando. ¿Soy acaso Dios solo de cerca?, dice el Señor. No, al mismo tiempo yo también estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra?, dice el Señor. He oído a estos profetas decir: escuchen el sueño que Dios me dio anoche, y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¡Wow! ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Y ponga atención a esto, y por favor no quiero que se ofenda, pero mi deber como pastor es predicar su palabra.
No es que no estoy yo para estar manipulando a las personas y declarando y decretando que un montón de cosas van a suceder buenas y que van a estar bien. Por supuesto, el Señor quiere tenerte bien, pero mi mayor función como pastor, amado hermano, es predicar la bendita palabra del Señor. No cansarte, y no te canses de predicar que sin santidad nadie verá al Señor. No te canses de predicar, amado hermano, acerca de este bendito evangelio y del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. La iglesia no puede desaparecer. La iglesia tiene que resurgir en este tiempo con poder y con siervos y siervas llenos de la gloria del Señor. Pero eso no pasará al menos que tú vayas a su presencia y tengas intimidad con Él. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, así dice el Señor. Yo estoy en contra de estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Te lo dije desde el principio, tal vez no te va a agradar esa palabra, pero es necesaria, porque todo aquel que se arrepiente, todo aquel que reconoce que está mal y vuelve al camino, entonces será prosperado. Entonces el Señor lo llevará de victoria en victoria y de gloria en gloria. Verso 33, supongamos que alguien del pueblo o de uno de los profetas o sacerdotes le pregunta, ¿y ahora qué profecía te encargó el Señor? Debe responder, ustedes son la carga. El Señor dice que no los abandonaré. Si algún profeta o sacerdote o alguien más dice, tengo una profecía del Señor, castigaré a tal persona junto con toda su familia, ustedes deberán preguntarse el uno al otro, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Ya dejen de usar esta frase, así dice el Señor. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas, tergiversando la palabra de nuestro Dios, el Dios viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. Y quiero terminar con esto. La iglesia está quedando en el olvido porque muchos de nosotros dejamos de hacer a lo que fuimos llamados. Amados pastores, quiero recordarles que ustedes fueron llamados para pastorear y para cuidar sus ovejas. La iglesia está quedando en el olvido porque los pastores dejaron de ir a la presencia de Dios y se llenaron de métodos y de estrategias de cómo llenar sus templos, cómo ser famosos, cómo entretener a las personas. La iglesia, amado hermano, está quedando en el olvido porque muchos han tenido temor de predicar la sana doctrina por temor a que las personas se vayan de sus congregaciones. Quiero dejarte Jeremías capítulo 3 verso 15. Y les daré pastores según mi corazón, que los apaciente con ciencia y con inteligencia.